Tauro, qué gran desesperanza tiene esta persona porque después de esa gran ruptura que hubo entre ustedes, siente que ya esto no se va a volver a dar. Sin embargo, me gustaría muy concretamente que vieras esta lectura para que pudieras ver el resultado final. Esta persona te dice que vendrá a buscarte a pesar de todo, que lo quería disimular, pero hay algo más fuerte que todo y que no deja pues que se quede en el quizás, sino más bien es una persona que vendrá a buscarte porque quiere salir de muchas dudas. Así que vamos a ver qué otra cosa más te puede estar diciendo esta lectura. Hola, hola, mi querido y adorado Tauro, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero y aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas el día de hoy para contigo, ¿no? Vamos a ver cómo están esas energías con respecto a el amor o a el desamor en todo caso, ¿no? Ojalá que sea para el amor nada más. Tú sabes que esas son mis lecturas. Así que vamos a ver entonces qué te dicen las cartas. Aquellas personas que quieren algo nuevo, aquellas personas que están esperando por algo, a ver qué posibilidades hay, que le depara el futuro a corto, mediano plazo con respecto a un amor. Y para aquellas personas también que no quieren nada ya con el pasado, ya se acabó, ya no, aunque venga el pasado, fuchi, 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 sal de aquí, le dices tú. Así que vamos a ver entonces qué nos dicen las cartas. Mientras tanto, visualiza el amor y pregúntale pues al amor cuándo va a venir, o qué va a venir, o qué se presenta ante ti, ¿ok? Así que vamos pues, entonces cortemos acá. Y vamos primero que nada, la trama. ¿Qué nos dice la trama en este momento? Ay, 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 ay. Tú acabas de terminar una relación, mi querido Tauro. Uy, tú no quieres nada con esa persona del pasado, pareciera ser, ¿no? Vamos a ver de todas maneras las cartas cómo están, ¿no? Vamos a ver aquí cómo es todo. Pero aquí se nota claramente pues que tú acabas de, o se acaba de romper una relación, pero de insofacto. Aquí se incendió esta torre y definitivamente aquí se vino todo abajo. Pudo haber sido que esa persona haya sido la que haya terminado esta relación y tú sabes que esto se acabó y se acabó y ya tú lo que quieres es otra cosa nueva. Probablemente tú estás más que convencido o convencida que aquí ya no hay más nada. Muy probablemente también pueda ser que haya sido tú en que haya roto ya no quieres más a la persona, no la quieres. De hecho, ya no quieres de amor, ya no quieres a la persona, ni quieres tampoco que esta persona regrese. Ya el pasado quedó atrás. Hubo muchas aquí decepciones, desengaños, desilusiones. Y en definitiva, estás muy, pero muy claro o clara que esto ya se acabó. Así que no hay para dónde agarrar. Sin embargo, vamos a ver lo que nos dicen las cartas, a ver cómo está tu corazoncito. Voy a dejar esta carta por aquí y vamos entonces a tomar 5 cartas. Sí, mira, sí se ve acá, definitivo, que ya tú no quieres más nada. Sí, a pesar de que estás un poco triste, un poco melancólico, un poco, digamos, te sientes como que verdaderamente fue una gran decepción lo que hubo acá con esta carta. Hubo una gran decepción allí con esa ruptura, lógicamente, pero ya tú también dices que ya tú no quieres verdaderamente nada, no quieres volver a pisar por ese espacio, ya tú no quieres pisar otra vez ese lodo. Quizás a lo mejor quieras hablar al final del camino como para terminar de solventar. Quizás a lo mejor tú quisieras hablar de eso con alguien, de todo lo que te ha pasado, pero te veo más que todo, te estoy notando más que todo con que ya sabes que ya esto se acabó. Ya tú sabes muy bien. Y mira tú, esta puede ser una persona que pudo haber sido una persona que tenía a alguien, pudo haber sido que acabas de romper o rompiste con una relación porque esa persona tenía a otra persona y te prometía cosas y no te cumplía y definitivamente tú dijiste yo no sigo en esta.
que estoy perdiendo yo el tiempo con una persona así que no termina de resolver. ¿Me estás entendiendo? Entonces, claro, con tristeza y todo, pero hay noticias que vienen para ti pronto. Sí que te lo digo, sí señor. Vamos a ver qué más pasa aquí. Hay alguien que va a querer venir a plantearte algo, ¿sabes? Hay alguien que va a querer venir a plantearte algo. Tengo la impresión, me da cierto miedito, pero tengo la impresión de que ese pasado, aunque haya una ruptura allí, como que, como que quedó por ahí algo pendiente. Yo no sé, ¿no? Me está dando la impresión, porque de decir que yo estoy viendo a alguien nuevo, de decir que estoy viendo a alguien nuevo, pues no lo estoy viendo hasta ahora, ¿sabes? Perdona que te lo diga. Tú no quieres nada, es cierto, tú no quieres nada, pero esa persona del pasado, quizás no sé cuánto tiempo tengas tú que hayas terminado con esa relación, que haya sido tú quien haya roto eso. Tú quieres seguir adelante, pasar página, pero tú quieres pasar página, pero hay alguien que no ha querido o no ha podido pasar página contigo. Alguien que quisiera venir a hablarte. Pareciera ser que hay alguien que todavía le está respirando por la herida. Alguien que todavía te desea. Hay alguien todavía que está quizás respirando por la herida, como lo estoy viendo por acá, con cierta tristeza, cierta melancolía. Pero esta persona tendría que trabajar un montón, yo diría unos cuantos años, para poder recuperar esa confianza que ha dejado perder en ti. Así que, mi querido Tauro, yo por ahora, honestamente, sí que te lo digo, por ahora lamento decirte que no estoy viendo realmente a nadie nuevo acá en esta lectura. Yo lo que estoy viendo aquí es replanteamientos que se quieran hacer, alguien del pasado, qué sé yo, alguien que quiera como insistir o venir a hablarte de repente, no lo sé, pero no es una persona nueva. Yo no sé si esa persona, la que te digo que es la que quiere venir a hablar, pareciera que como que de verdad ha estado con alguien o tiene a alguien en especial, y a pesar de que tiene a alguien no ha querido o no ha podido soltarte. Pero aquí estoy viendo que el resultado final es que tú no quieres nada. Aquí se ve claramente que tú no quieres nada y que vas a hacer un gran cambio de ciclo o estás en ese gran cambio de ciclo. Así que no tengo miedo de que vayas a caer de nuevo en esto, porque ya tú lo tienes más que claro. Ya tú lo tienes más que seguro y más que claro. Esta es una persona que ahora sí que se está lamentando. Quizás ahora que tú lo tienes bien claro, ahora es cuando esta persona ahora mira cómo se va a sentir. Ahora que no puede caminar ni siquiera con tanto rollo que tiene encima. Y eso es algo que, lamentándolo mucho, quizás es una reflexión que ha hecho esta persona ya como muy tarde, pero sí que te lo veo categórico. No es que yo estoy dudando de que tú ya no quieras nada, es que veo que de verdad no quieres a la persona, ni siquiera la quieres, no la quieres tener para nada. Y sí veo que sí, estás haciendo tu cambio de ciclo, y sí veo que no quieres ni hablarle. Ahí sí que te lo digo, mi querido Tauro. Por ahora, como te digo, no te veo a nadie nuevo para decir que hay alguien nuevo, pero sí veo que eres categórico aquí en esta situación. Así que, ok, vamos entonces ya con esta situación. Hasta ahora no veo, vamos a ver mañana cuando haga otra lectura contigo, a ver si a lo mejor ya se ve alguna otra situación, ¿ok? Vamos a seguir entonces, mi querido y adorado Tauro, con las personitas que tienen o que quieren ver qué va a pasar con esa personita del pasado. Pregúntale, Tauro, a esa persona si realmente qué siente por ti, si va a volver o no va a volver, si viene, si tiene la intención de venir, de volver. Ok, vamos entonces aquí. Uy, mira cómo se voltean estas cartas. Vamos a pues, empieza pues. Te doy unos chancecitos o unos momentitos para que visualices a tu personita especial. ¿Ok?
Vamos pues, aquí. Se voltean estas cartas. Ay, ay, ay. No quiero sacarlas así. Quiero sacarlas como normalmente las tomo. Pero si se siguen soltando, si se siguen cayendo, voy a tener que agarrarlas pues. Vamos a ver aquí. Empezamos primero que nada con la trama. Vamos a ver la trama primero que nada, ¿sí? Empezamos. Uy, una persona que tiene muy poca esperanza. Pareciera ser que tiene poca esperanza esta persona, mi querido Tauro. ¿Qué será lo que pasa aquí? Es alguien que a lo mejor ha insistido contigo. Quizás una persona que ha insistido y ve que no hay nada, que tú no quieres nada, nada, nada. Es raro porque, bueno, Tauro tiene algo. Tauro es un romántico empedernido de todas, todas. Y el romanticismo para Tauro es importante. Si no ha visto Tauro romanticismo en esa persona, una persona que verdaderamente se dedica al amor, Tauro automáticamente se decepciona. Entonces, quizás eso es lo que ha pasado, que ha sido una persona bastante fría, bastante hermética y que te ha decepcionado de todas, todas. Probablemente, ¿sabes, Tauro? Así que vamos a ver, porque tiene poca esperanza esta persona. ¿Qué le pasaría? Vamos a ver aquí qué dice. Soledad. Uy, ya, ya. Mira cómo está esta persona. Una gran soledad y una gran desesperanza que tiene esta persona. Está bastante triste. Yo te diría, en resumidas cuentas, ya como para, si yo quisiera terminar ya con esta lectura, yo te diría que esta persona en donde está, mi querido Tauro, no es feliz. Tiene una gran soledad que le embarga. A lo mejor puede ser que estés con alguien, pero está, como decir, acompañado solo o acompañada sola. Si está con alguien, la persona con quien está ahorita no le está dando nada de compañía. Y esa persona ahora está con una soledad y una desesperanza muy grande. Así que vamos a ver qué pasa, porque está bastante triste esta persona, ¿sabes? La veo bastante, bastante triste. Vamos a ver aquí 5 cartas. 5 cartas más. Te va a llamar. Uy, mira esto. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Sí, mira, esta persona va a hablarte, ¿sabe? Y la soledad que tiene y la desesperanza que tiene es por la ruptura que hubo, por esta ruptura tan grande que se hizo. Esa es la gran desesperanza que tiene esta persona. Sin embargo, te lo tengo que decir, lo que tienes, esto es lo que hay en su mente. Y en su mente hay o está la idea de hablarte, de querer mandarte un mensaje al menos, de querer escribirte algo, porque lo que siente es o lo que piensa es o te visualiza estando otra vez en alianza de amor. Ha pensado, estamos notando acá, con este 5 de copas, una gran tristeza, tiene un duelo muy grande, sabe que se derramaron esas copas de amor, quizás esa misma persona las hizo, las derramó, esa persona fue culpable quizás de que se derramaran estas copas. En fin, no vamos a decir quién tuvo aquí la culpa ni nada, eso no es el caso es cómo se siente esta persona. Y te lo digo, que verdaderamente su tranquilidad no es total, no es completa. ¿Y todo por qué? Todo por esta ruptura. Eso es lo que hay. Aquí hubo una ruptura gigantesca y eso fue lo que pasó. Eso es lo que hay. Y por eso esta persona tiene tanta desesperanza. Sí, señor. Y una soledad que le embarga de todas, todas. ¿Tú crees? Yo te vuelvo a preguntar. ¿Tú crees que con estas cartas que están en su pensamiento, Tauro, tú crees y consideras que esta persona es feliz donde está? Yo me pregunto, ¿tú crees que esta persona es feliz donde está? Así tenga un harén, Dios santo, así esté saliendo con alguien, así tenga una relación con alguien, así esté viviendo con alguien. La tristeza y la soledad es por ti, para que lo sepas. La tristeza y la soledad es por ti, porque hubo una ruptura acá. Eso es todo lo que le está sucediendo a esta persona. Sí que te lo digo. Mira, su corazón no hace sino pensar. Mira toda la cantidad de espadas que le han salido. Mira esto. ¿Y qué pasó acá? Que se descubrió algo muy probablemente.
Y esa es, digamos, la resaca que tiene esta persona y la desesperanza que tiene, porque muy probablemente aquí se descubrió un paquete chileno acá. Y eso es con esta carta. Se le descubrió algo y por eso esta persona ahora está con esta gran desesperanza. Lo ha estado pensando. Mira, 3 cartas seguidas de espadas. 1, 2, 3, 4, 5 cartas de espadas van aquí. No hace sino pensar y pensar y pensar y le da vuelta a la cabeza y le da vuelta y le da vuelta buscando la posibilidad de ver cómo puede neutralizar esta ruptura. Seguimos adelante. Mira, el rey de copas. Ay, ay, ay. Mira lo que viene por aquí. Está regresando. Esta persona está regresando energéticamente. Sí que te lo digo. Está regresando energéticamente. Oye bien lo que te digo. Te lo advierto. Te están diciendo, el consejo del tarot te está diciendo de una vez, que esto es por ley divina. Y que muy probablemente esto, de alguna manera u otra, va a pasar algo en la que ustedes se puedan volver a reunir. Porque no han terminado quizás de vivir lo que tengan que vivir. Muy a pesar de que esta persona se haya portado mal, y por eso la carta de ese portarse mal está en el centro de este cuadrante, para que lo tengas muy en cuenta, mi querido Tauro. Ahora esta persona, la actitud que tiene esta persona es de querer venir con esta copa a que tú la llenes de nuevo, con toda la seriedad del mundo. Quiere ahora las cosas en serio. Está regresando energéticamente esta persona de nuevo a la relación, porque se ha sentido sumamente mal con este 5 de pentáculos. Y sí que viene con sus victorias y con sus derrotas. Esta persona quiere entrar de nuevo a la relación. Esto verdaderamente es como decir un jonrón aquí, como que esta persona la quiere sacar del estadio. Porque después de esa ruptura que hubo y esa gran desesperanza, esta persona está dándole vueltas y vueltas a la cabeza a ver qué piensa hacer, a ver qué va a hacer. Mira la cantidad de pensamientos que tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cartas de pensamientos, 6 cartas de mortificaciones, 6 cartas de estar pensando en mucho que va a hacer con la relación. Vamos a ver aquí quién puede estar presente. Mira, un Leo, un Libra o también un Géminis. Claro, hijos de aire, hijos de espada. Eso es. Un Cáncer. Uy, mira, 3 veces salió Cáncer. Los 3 veces, voy a dejarlo así. 3 veces salió Cáncer. Así que hay posibilidades de que aquí esté muy prominentemente involucrado un Cáncer, ¿ah? Puede ser. Entonces vamos a ir sacando cartas aquí de oráculos a ver qué nos dicen. Terminemos ya, pero con este enojo. Sí, es una persona que verdaderamente se siente muy, muy culpable y quiere reanudar esto. Te veo diferente, te está diciendo esta persona. Ha decidido escoger la reconquista y viene a enamorarte. Lamentará el haberte perdido. Eso sí es una gran verdad. Y eso lo estamos viendo acá, que tiene una gran desesperanza porque lamenta el haberte perdido. Aquí lo vemos. Varias cartas que me pueden hablar de esto. Ha decidido escoger la reconquista con esta carta que estamos viendo por aquí. Te ve tan diferente, yo diría, te ve tan diferente esta persona, y ya que terminemos con esto, pero con el enojo. Vamos a ver ahora aquí un mensajito canalizado y dice: vendrá a buscarte a pesar de todo. Lo quería disimular, pero algo es más fuerte. Vaya, vaya, vaya. Fíjate tú pues, mi querido. Vamos y saquemos otro mensaje canalizado. Sí, estoy con alguien. Fíjate tú. Eso era lo que yo temía, que probablemente esté con alguien. Y aunque esté solo, aunque la soledad le esté dando, es como estar acompañado solo. ¿Te recuerdas que fue lo primero que te dije? Que se siente como acompañado solo. Sí, estoy con alguien, pero me recuerda a ti. Quería que se pareciera a ti, pero fue peor. Peor el remedio que la enfermedad.
porque esta persona al estar con alguien se siente cada vez más sola y más se acerca a ti. A veces cuando uno tiene una relación con alguien o escoge a alguien para olvidar a otra persona, lo que hace es que la acerca más a la persona que quiere olvidar. Esto es una contradicción y una paradoja, pero así son las cosas de la vida, ¿sabes? Vamos a ver ahora entonces, mi querido y adorado Tauro, para finalizar, ¿qué te dicen los angelitos de la abundancia? Vamos a sacar una cartica de los angelitos de la abundancia y vamos a ver ahora qué nos quieren decir. Tomemos esta carta y dice: depura tus relaciones. Tu flujo de abundancia se ve afectado por la gente con la que pasas tiempo, de modo que debes seleccionar tus alianzas y tus amistades con buen criterio. Elige estar con personas inspiradoras, generosas y solidarias, ¿ok? Así que escoge, mira con quién andas y te diré quién eres, dice un dicho. Así que ahí te voy dejando, mi querido y adorado Tauro, con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Te quiero un montón. Un besito. Bye bye.